¿Qué tal? Soy Augusto y bienvenidas y bienvenidos a la Chuleta Osler. Vamos a hablar acerca del linfoma de Hodgkin, antes conocido como enfermedad de Hodgkin, ¿no? No es otra cosa que tumor de un ganglio linfático donde tenemos una célula característica. Este es un ganglio linfático y tenemos aquí la corteza, y en la corteza tenemos estos folículos, estos nódulos foliculares, y dentro, en el centro, vemos este círculo donde están las células que se van madurando, se llaman centros germinales. Pues ahí encontramos en una adenopatía de características patológicas la célula de Rich-Steinberg, que es como el signo patognomónico de la enfermedad. Y luego está rodeado de células que no son neoplásicas, pero son inflamatorias, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, etcétera, ¿no? Entonces eso es un linfoma de Hodgkin, ¿no? Tumor de ganglios linfáticos, donde vemos en la histología células de Rich-Steinberg rodeadas de células inflamatorias que no son neoplásicas, CD30, CD15 positiva, las células de Rich-Steinberg. Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos a la Chuleta Osler. Si estás pasando por aquí por primera vez, déjame un like, déjame un comentario, cuéntale a tus amigas, a tus amigos, suscríbete y dale a la campanita para que te enteres de todos los videos que vayamos colgando en nuestras plataformas. Lo que vamos a hacer es un caso clínico. Estas preguntas las pusimos en Instagram, en Twitter, la gente contestó. Y pues siempre hacemos un resumen del caso y de las respuestas correctas, porque la gente en su mayoría contesta muy bien, pero sí es que es verdad que hay algunas cosas que pueden quedar en el aire o confundirnos. Pues, comienza así. Este es un hombre de 70 años. Acuérdense que los linfomas tienen dos picos de aparición, a los 20, 30 años y luego entre los 70 y 80 años, ¿no? Como que hay dos picos, como que tiene una distribución bimodal, le llaman. Es un hombre de 70 años que tiene una tos crónica, bastante inespecífico, ¿no? Bastante constitucional, y pues le hacemos una placa. Y en la placa, en el informe radiológico, habla de que hay un mediastino ensanchado. Si alguien tiene un mediastino ensanchado, entre las cosas que tenemos que pensar es que puede haber una enfermedad de ganglios linfáticos, y cuando vuelva ese paciente a la consulta le vamos a explorar todas las regiones ganglionares que podemos palpar: cuello, retroauricular, nucal, supraclavicular, axilar, troclear en el codo y inguinal, por supuesto. Entonces lo que dice aquí es que en la exploración física, después de haber visto esta radiografía con un mediastino ancho, lo que notamos fue que tenía esta persona adenopatías supraclaviculares en el lado izquierdo, a un solo lado del eje. Y le preguntamos si tenía picor de cuerpo. El paciente dijo que sí, que le picaba todo el cuerpo y que cuando bebía alcohol le dolía el pecho. Esto es muy interesante porque son síntomas que son reconocidos, síntomas de los linfomas. Que tenga el paciente o la paciente un prurito generalizado, que le pique el cuerpo. Pero el linfoma Hodgkin, muy específico, es que tenga dolor minutos después de beber alcohol, dolor en las zonas lesionadas, dolor en los ganglios afectados o en los órganos tomados, ¿no? Entonces esta persona dice que como tienen el mediastino ancho, a lo mejor son ganglios linfáticos del mediastino, pues que le dolía el pecho minutos después de beber alcohol y prurito. Y aquí viene la primera pregunta que dice: ¿cuál de las siguientes opciones es un síntoma B? Y los síntomas B son síntomas muy típicos de los linfomas, que acompañan a los síntomas constitucionales. Los síntomas B son tres, y no hay que confundirlos con los síntomas específicos de los linfomas. Los síntomas B son diaforesis nocturna, el paciente suda muchísimo por la noche; fiebre vespertina, por la tarde-noche aparece una fiebre que llega a ser de 38, y pérdida de peso inexplicable, que puede ser un síntoma constitucional. Cuando decimos síntomas constitucionales, son síntomas que son específicos de nada. Pero no es lo mismo tener solamente pérdida de peso inexplicable que tener fiebre por la noche, sudores nocturnos y pérdida de peso inexplicable, menos 15 kilogramos en 4 o 6 meses. Entonces aquí las opciones nos ponen prurito, dolor por alcohol, son síntomas de linfoma. La pérdida de peso inexplicable es un síntoma B. ¿De acuerdo? Luego nos dicen, continuando con la historia, resulta que el paciente no lo había comentado, no le había parecido curioso, pero es verdad. El paciente dice que sudaba mucho por las noches, que en ocasiones tenía fiebre, aunque decía que a lo mejor es el verano, que es la temporada, y lleva así 2 meses con episodios intermitentes de fiebre vespertina. Y viene la segunda pregunta que dice: para determinar el diagnóstico es útil y beneficioso lo siguiente, ¿no? Entonces, tenemos una persona de 70 años con ganglios, con un mediastino ancho, con síntomas B, con dolor luego de beber alcohol. Esto tiene toda la pinta de ser un linfoma y de Hodgkin. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo encontramos
lo patognomónico. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo más beneficioso? Y esto es, tenemos que recordar siempre que todo proceso diagnóstico terapéutico se corre un riesgo, ¿no? Se corre un riesgo cortar al paciente, pinchar al paciente, mandarlo al hospital al paciente. Y eso nos tiene que dar un beneficio, nos tiene que dar una respuesta concreta. Entonces, ¿cuál de los siguientes, punción por aspiración a aguja fina, biopsia o laparotomía, cuál de las siguientes es más beneficiosa? Hoy en día, la mejor prueba es una biopsia de la linfadenopatía. O sea, ese ganglio afectado hay que quitarlo y hay que mirarlo en microscopio. No vale, no es suficiente aspirar, no es suficiente coger células. Y es muy importante recordar que hay algunas enfermedades donde sí se puede hacer punción, donde la biopsia puede ser una segunda opción. Por ejemplo, una aspiración de médula ósea. Podemos hacer punción aspiración, pero en el caso de un linfoma tenemos que ver la histología, la estructura del ganglio. Tenemos que ver la estructura del ganglio porque tenemos que ver el tipo del linfoma de Hodgkin y el subtipo del linfoma de Hodgkin, ¿no? La laparotomía exploratoria ya no se usa porque ahora pues utilizamos tomografías por emisión de positrones, tomografías computarizadas, etc. Y luego me hablan de un estudio analítico y una foto de lo que se ve en la biopsia. Y aquí lo que es importante tener en cuenta es que existen algunas cuestiones analíticas y de sintomáticas y de clínicas, ¿no?, que hablan del pronóstico del paciente. Que el paciente tenga anemia, o sea, que esté tomada la médula ósea y deje de funcionar y deje de producir células, es mal pronóstico. Que haya gran componente inflamatorio, como por ejemplo velocidad de sedimentación globular alta, es de mal pronóstico. Que haya hipoproteinemia, hipoalbuminemia, alteraciones electrolíticas como hipercalcemia, es de mal pronóstico. Y luego también recordar que si un paciente tiene VIH, tiene más riesgo de tener linfoma de Hodgkin y más riesgo de tener un linfoma de Hodgkin subtipo asociado a infecciones por Epstein-Barr virus. Y aquí pues mencionar que de los subtipos del linfoma de Hodgkin clásico, que son esclerosis nodular, celular mixta, linfocito, rico en linfocitos, expresión linfocitaria, en países industrializados el más común es de esclerosis nodular. Vamos a echar una mirada a la siguiente pregunta. Dice así, hay un reporte de la biopsia y dice, hay un patrón de crecimiento nodular con bandas fibrosas, separando nódulos celulares compuestos por eosinófilos, macrófagos y neutrófilos. O sea, me están hablando de que hay nódulos de células, donde seguramente están las células de Ritz-Stenberg, y alrededor hay bandas fibrosas. Y esto no es otra cosa que una descripción del subtipo más común en países industrializados, que es el linfoma de Hodgkin clásico, subtipo esclerosis nodular. El 70% de los países industrializados, Europa, Estados Unidos, Canadá, el más común es el linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular. Aquí tenemos una foto, vemos el nódulo ahí, con las células inflamatorias y las células de Ritz-Stenberg, y alrededor las bandas fibrosas que se tienen un poco menos. Y luego vemos otros tipos, celularidad mixta, ahí como una pelota de células inflamatorias sin las bandas fibrosas típicas, tanto celularidad mixta como depresión linfocitaria. Este es un linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, lymphocyte rich, muchos linfocitos, pero es el que es depresión linfocitaria junto con celularidad mixta. Depresión linfocitaria es que no hay linfocitos, son las células de Ritz-Stenberg y tejido fibroso, fibroblastos, tejido fibroso, colágeno. Es tanto celularidad mixta como depresión linfocitaria los subtipos del linfoma de Hodgkin más comunes en países en vía de desarrollo, en países pobres, en Hispanoamérica, en Eurasia, y luego a lo mejor en África, y también decir que se asocian mucho a los pacientes que tienen infección por VIH. Pacientes que tienen VIH tienen más riesgo de linfoma de Hodgkin, y aunque no se considera una enfermedad terminal del VIH, como el Kaposi, por ejemplo, no es una neoplasia final, pero tienen más riesgo y siempre se asocian a enfermedad, a infección por Epstein-Barr virus. Es decir, aparentemente existe una asociación entre tener Epstein-Barr virus y linfoma de Hodgkin, pero no está claro que sea un causal. No todo el mundo que tiene infección por mononucleosis va a tener un linfoma de Hodgkin, pero cuando alguien tiene un linfoma de Hodgkin aparentemente vienen subtipos celularidad mixta y depresión linfocitaria y asocian antígenos especiales de Epstein-Barr virus, que no son los EPNAs, son los LMP1 y LMP2, son antígenos particulares del Epstein-Barr virus. Y luego mencionar también el otro gran tipo histológico del linfoma de Hodgkin, porque
de lo que hemos estado hablando es el linfoma de Hodgkin clásico. El otro gran tipo es el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Pero este forma solamente 5% de todos los linfomas de Hodgkin. Es decir, repito, linfoma de Hodgkin clásico son 95% de los linfomas de Hodgkin. Solo 5% son que tienen una célula característica que es la célula en palomita de maíz, o célula en popcorn, o célula lacunar, que parece ahí una célula con gran citoplasma, con un núcleo marcado, que parece una palomita de maíz, ¿no? 5% y más se parece al linfoma no Hodgkin. De hecho, el tratamiento más parece del linfoma no Hodgkin. Bueno, entonces ya sabemos que es un Hodgkin, sabemos que es un Hodgkin clásico, que es una esclerosis nodular. La biopsia dice que hay células de Rich-Steinberg. Y ahora, para poder tratar a este paciente, porque esta enfermedad es tratable y hasta cierto punto curable, hoy en día es curable, podemos asegurar que hay una remisión de la enfermedad y asegurarle al paciente que está con la enfermedad remitida mucho tiempo. Hay que saber el estadio, ¿no? El estadio. Hay que hacer un buen estadiaje, y para determinar ese estadiaje, para poder determinar el tratamiento, necesitamos saber la extensión de la enfermedad y cuál de las pruebas que están en pantalla es la mejor. Pues esto ha sido un poco confuso, pero lo ideal sería hacer una tomografía con emisión de positrones junto con una tomografía computada. Y esto es porque, en una tomografía con emisión de positrones, lo que damos al paciente es fluorodeoxiglucosa, que luego las células tumorales que tienen un metabolismo acelerado descomponen el glucosa fosfato, y eso es lo que se pilla y da color. Pero los bordes son mal determinados, a veces hay una sobreestimación de bordes, todo sale mucho más grande, y luego cuando se hace una tomografía se hace un matching, ¿no? Y se ve que haya congruencia, y se ve más claramente cuáles son los ganglios afectados y qué tan grandes son realmente. Entonces se hace tanto un PET scan con una tomografía, aunque en este caso este PET scan es de metástasis hepáticas. En cambio, en la tomografía que he puesto aquí sí que es de enfermedad mediastínica. Y luego también otra cuestión que es mal pronóstico, que da una situación desfavorable al paciente, es que tenga una masa mediastínica grande, que ocupe más de 10 centímetros el diámetro lateral más grande del tórax. Entonces dice aquí, el resultado del estudio, ¿cuál fue? 2 regiones nodulares, o sea, es un estadio 2, no hay afectación extranodal. Ganglios a un solo lado del diafragma, por encima, ¿no? Tenemos ganglios mediastínicos y supraclaviculares, 2 zonas contiguas, un estadio 2. Cuando hay ganglios a ambos lados del diafragma pasa a ser 3, pues este es un estadio 2, pero tiene enfermedad voluminosa porque tiene una gran masa mediastínica, tiene síntomas B y mucho componente inflamatorio, una velocidad de sedimentación globular de 30. Aunque no tiene anemia, tiene leucocitos, no tiene hipoalbuminemia, es una situación desfavorable, ¿no? Es una situación desfavorable por los síntomas B, por el componente inflamatorio, por el tumor mediastínico. Entonces esto es un estadio 2, bulky disease, enfermedad voluminosa, no favorable, y justamente por esa enfermedad voluminosa el paciente tiene que recibir radioterapia. Entonces si la pregunta es ¿cuál es el tratamiento que da menor toxicidad? Porque estos pacientes se mueren luego, tienen una mortalidad temprana. Se han curado el linfoma, pero mueren por complicaciones de la quimio y de la radio. Entonces, si la pregunta es ¿cuál es el tratamiento más adecuado que da menos toxicidad en este paciente? Es el AVBD, que es el tratamiento estándar de un linfoma de Hodgkin con radioterapia para ese bulky disease, para esa enfermedad mediastinal, ¿no? El BACOP, el Stanford 5 son quimioterapias más intensas que se aplican en enfermedades avanzadas, en estadio 3, 4 o cuando en un estadio 1, 2 los primeros ciclos de quimioterapia no funcionan. Bueno, antes de que nos estalle el cerebro, lo vamos a dejar ahí. Acuérdense, células de Rich-Steinberg en un ganglio afectado con células no neoplásicas inflamatorias alrededor. Dale a la campanita, dale a suscribir y no te pierdas nuestros videos, no te pierdas nuestros casos clínicos y aprendamos juntos. Muchísimas gracias, conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.